Hola, buenas tardes. Me apena mucho no poder estar presente en este tan importante evento en nuestra Facultad de Derecho, pero quise dejar una cápsula grabada con algunas consideraciones sobre los procesos electorales de experiencia de 2016 y ahora el que está por venir en el año 2018. En el año 2016 hubo experiencias de muchas elecciones en el ámbito local. 12 entidades federativas eligieron gobernador, algunos de ellos también ayuntamientos y diputados, pero también hubo una elección inédita muy importante en la Ciudad de México, que fue la elección de 60 de los 100 que integrarán la Asamblea Constituyente para el mes de septiembre. Es importante señalar que en la justicia electoral en nuestro país, como en todos los demás modelos de justicia, hay un centralismo federal del modelo jurisdiccional, de tal manera que todos los juicios de los ámbitos locales terminan en una instancia federal, así como en la materia civil, penal, laboral o administrativa, por la vía del amparo directo, los asuntos jurisdiccionales terminan en una instancia federal. En la materia electoral tenemos exactamente la misma situación. Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se terminan dirimiendo en última instancia y mediante el último recurso o medio de impugnación los juicios del orden local, donde se eligen autoridades de las entidades federativas. Regresando al caso de 2016, varias entidades como Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca, Durango, Chihuahua, 12 en total, hicieron su elección del ámbito local. Hay tres que me parece importante destacar: el caso de Colima, de Tabasco y del Estado de México. En Colima, como sabemos, la elección fue anulada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la elección de carácter local de gobernador, y el INE asumió la competencia para organizar este proceso electoral. Tenemos el primer caso a partir de la reforma electoral del 10 de febrero de 2014, en el que se da una elección local organizada por el Instituto Nacional de Elecciones. Por otro lado, en los municipios de Tabasco Centro y de Chiautla, en el Estado de México, respectivamente, también hubo una elección extraordinaria en estos casos. Cuando son declaradas nulas las elecciones, el proceso electoral, se repone el proceso mediante un mecanismo de elección extraordinaria que se regula de acuerdo con la legislación local de cada entidad federativa. Hoy en día vivimos, a partir de la ya mencionada reforma electoral de 2014, algo que se conoce como el sistema electoral nacional. La estructura del sistema electoral nacional afectó o modificó de mayor forma la actividad de los OPLES, los organismos públicos locales electorales, y su relación con el INE. Aunque no afectó tanto o no modificó significativamente la labor jurisdiccional de los tribunales de las entidades federativas y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí hay un detalle que es muy importante considerar: el tema de los procedimientos sancionadores. Antes de la reforma de 2014, todos los procedimientos sancionadores se sustanciaban en su totalidad ante la autoridad administrativa electoral, ya fuera local o ya fuera el INE, pero después de la reforma se determinó que los procedimientos sancionadores sean sustanciados hasta la etapa de instrucción en la autoridad administrativa y se vayan a la parte jurisdiccional para la calificación de la sanción correspondiente. Entonces, todas las irregularidades que se cometen en un proceso electoral federal o de índole local terminan en instancias como la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en los tribunales electorales de las entidades federativas, lo cual acorta el proceso de una manera, pero también limita o disminuye los medios de impugnación a los que puede acceder las personas que son sancionadas por estas vías. Yo quiero señalar también con mucha claridad que en el 2018 el ejercicio que vamos a tener es la elección de presidente de la República, diputados federales y senadores. Son las elecciones de carácter federal. Mientras que habrá también en 2018 elecciones concurrentes en el mes de julio, de acuerdo con la reforma constitucional, en distintas entidades federativas, y esta elección de carácter local empata con la federal, transformándose en algo que se conoce como elecciones concurrentes. Uno de los casos paradigmáticos es el de la Ciudad de México, donde la gente votará al mismo tiempo por los funcionarios federales que ya mencioné, presidentes, senadores y diputados federales, pero también por las autoridades locales, que con la reforma constitucional serán el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los diputados a la legislatura local y los miembros de las alcaldías, que serán un alcalde
y un consejo de la alcaldía o consejo de demarcación. En las demás entidades federativas se elegirán las autoridades que corresponden, que son el gobernador, los diputados locales al Congreso o Cámara de Diputados local y los ayuntamientos. En las entidades federativas no hay alcaldías, salvo en la Ciudad de México, que las habrá en 2018. Es un error llamarles alcaldes a los presidentes municipales porque no tienen ese carácter. Y es importante también resaltar que los órganos de gobierno de los municipios son los ayuntamientos, integrados por un presidente municipal, síndicos y regidores. Son órganos colegiados. No existe un cabildo como órgano, como muchos creen en los municipios. El cabildo es la sesión del ayuntamiento y los síndicos y regidores no son un órgano aparte del presidente municipal. Es decir, es falsa la idea de que hay un alcalde y un cabildo. Hay un ayuntamiento integrado por un presidente municipal que no es alcalde, síndicos y regidores, y el órgano colegiado sesiona en sesión de cabildo. Pues estas son las autoridades federales y locales que se elegirán en el proceso de 2018. En este proceso ya pasamos una segunda prueba de la reforma constitucional 2014. La elección intermedia de 2015 nos permitió ya verificar algunos datos, algunas cuestiones que quizá haya que mejorar de cara al proceso 2018. Uno de los más grandes problemas fue el de la casilla única. El modelo de casilla única dificultó la integración adecuada y total de las mesas directivas de casilla, y en varias entidades federativas hubo casos de nulidad de casillas por una indebida integración de estas mesas, debido a que todo el proceso queda en manos del INE, la integración, la ubicación, los lineamientos para la capacitación de las mesas directivas de casilla. Este nuevo modelo llamado Sistema Electoral Nacional tenía como objetivo último crear instituciones nacionales que llevaran a cabo toda la función electoral en todo el país, tanto administrativas como jurisdiccionales. Yo decía, la reforma se enfocó más a la parte administrativa y entonces, al final de cuentas, lo que se quería, por eso cambió el nombre de IFE a INE, lo que se quería era crear una sola instancia que organizara todos los procesos electorales. Al no lograrse ese objetivo último, se llegó a un paso intermedio, un sistema que muchos consideramos híbrido, y que entonces subsisten los OPLES o institutos electorales locales y el INE, y comparten atribuciones y tareas en la organización de elecciones locales. El INE puede atraer, delegar, asumir o reasumir funciones, incluso de tal manera, como en el caso de Colima, que atraiga todo el proceso electoral y lo lleve a cabo y lo organice el INE. Un caso similar también, aunque de distinta forma, se dio con la elección del constituyente. Siendo una elección para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, tocó al INE organizar esa elección local. ¿Por qué razón? Pues era una elección inédita, nunca habíamos tenido una experiencia similar, pero además la reforma constitucional federal publicada el 29 de enero de 2016 motivó a que la decisión tomada fue que el INE llevó a cabo la elección y las impugnaciones las sustanció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sistema electoral nacional es complejo. Muchas veces los ciudadanos confunden o no conocen adecuadamente las atribuciones de cada uno de los órganos. Mientras más complejo hacemos el sistema electoral, mientras más complejas son las leyes en la materia, es más difícil para la gente entenderlas. Y esto desgraciadamente no ayuda, no abona a la legitimidad, a la participación ciudadana y a que la gente confíe en el resultado de los procesos electorales. Sin embargo, yo como integrante de la familia electoral, como integrante de los órganos de la justicia electoral, en mi calidad de presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, estoy convencido de que hemos avanzado, hemos dado grandes pasos en corto tiempo para tratar de darle certeza y legalidad a los procesos y generar la confianza ciudadana que es fundamental para la legitimidad de las autoridades de elección popular que son electas en este sistema. A mí me parece que es importante exhortar a la población a tener mayor información, también exhortar a las autoridades legislativas a hacer más fáciles y sencillos los procesos y las leyes en la materia electoral y que la gente sepa cuál es el beneficio que obtiene por ir a votar. Porque mucha gente acude tanto al sistema del voto nulo como al abstencionismo como una manera de expresar su inconformidad en contra de las autoridades o del modelo o del sistema que tenemos, simplemente por la falta de credibilidad y confianza. La justicia electoral en nuestro país ha avanzado, como decía yo, ha logrado generar mejores condiciones de confianza que hace 20, 30 o 40 años y creo que debe seguir avanzando el modelo de justicia electoral en nuestro país, debe darse a conocer en todas las instancias y debe fortalecerse el papel de los órganos jurisdiccionales locales
de las salas regionales y la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo de la máxima instancia en la materia democrática, que es precisamente la Sala Superior, la cual es la última instancia de toma de decisiones, y su opinión y sus resoluciones y sentencias son fundamentales para la consolidación de la vida democrática del país. Es por eso que el espacio de Sala Superior implica el nivel más alto de responsabilidad que se tiene en el ámbito de la justicia electoral nacional. Agradezco mucho su atención y una nueva disculpa por no poder estar presencialmente, pero estoy en este video y de todo corazón con todos ustedes en el evento. Muchísimas gracias y muy buenos días.